Desintegración radioactiva. El día de hoy vamos a resolver un problema de mecánica clásica del libro de Goldstein. En este caso es la desintegración radioactiva de un núcleo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este núcleo se va a dividir en dos. Por un lado, en una dirección se va a desintegrar en un electrón y por otro lado, aquí, se va a desintegrar en un neutrino que anotaremos con la letra griega nu. Y en el centro, en el origen, tendremos este núcleo. Se nos especifica que el neutrino se desintegra de manera perpendicular hacia la dirección a la que se desintegró el electrón, por lo cual es muy cómodo nosotros decir que este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X, ya que existe esa simetría. Además, se nos da la cantidad de movimiento del electrón y la cantidad de movimiento del neutrino. Nos preguntará entonces hacia qué dirección retrocede el núcleo y bueno, eso es lo que vamos a responder y lo vamos a hacer un poco de manera visual. Muy bien, teníamos este dibujo de acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en este caso estamos considerando algo que se llama conservación de la cantidad de movimiento o del momento lineal. Del momento lineal. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es la idea básicamente? Bueno, primero veámoslo gráficamente. Habíamos dicho que hacia acá iba el neutrino y hacia acá iba el electrón y el núcleo estaba en el centro. Naturalmente, lo que tenemos que pensar es que el neutrino se va a alejar de ellos, pero por un lado se tiene que alejar del neutrino en menos x y por otro lado se tiene que alejar del electrón en menos y. Eso quiere decir que la dirección del núcleo debe de ser aproximadamente en este sentido. Pero esto lo tendremos que calcular y ver exactamente cuál es esta dirección. Para poder hacer esto, tenemos que hablar sobre el momento de el núcleo. Momento del núcleo. Con esto en mente, ¿qué es lo que ocurre con la conservación del momento? Básicamente nos dice que el momento en un estado inicial tiene que ser igual al momento final. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues todo esto es conservativo, ¿no? Pensamos que es conservativo. En el sentido de que las fuerzas son conservativas. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Al principio nuestro núcleo estaba quieto y podríamos decir que de la nada explotó o se desintegró. Entonces el momento inicial es cero, pero tenemos el momento del electrón más el momento del neutrino más el momento del núcleo. Y precisamente eso es lo que ocurre, es lo que tenemos que considerar. Pero es muy importante recordar que estamos en un espacio dos-dimensional. ¿Sí? Esto no es una escalar, no es una suma escalar. Y entonces anotamos para obtener el valor o la distancia, magnitud de un vector con respecto a estos dos. Lo que tenemos que hacer es la magnitud del núcleo va a ser igual a PE al cuadrado más P nu al cuadrado raíz. Si recordemos, esta es la magnitud de un vector simplemente. Y para resolver, bueno, sustituimos aquí el 1.73 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz. Esto aproximadamente va a ser igual a 2 mega electronvolt por entre C. Recordemos que estas son las unidades que estamos utilizando. Son las unidades que se utilizan en este tipo de problemas cuando se habla de partículas. Muy bien, ya que sabemos este resultado, tenemos que ir un poco más adelante.
¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que PE, que vamos a dibujar, PE está dirigido en la dirección de X y PNU, perdón, es al revés. PE, que es el del electrón, está en Y. Y aquí una PE. Y PNU está en X. Y con esto tenemos que encontrar un ángulo. Muy bien. Bueno, hacemos esto. Proyectamos aquí un poco esto y estiramos. Queremos buscar este ángulo alfa. Aquí tenemos el 1.00 y aquí tenemos el 1.73. Y recordamos cómo queremos obtener este ángulo, pues lo que se hace es obtener cotangente del ángulo igual al cateto opuesto con el adyacente. Lo podemos obtener alfa de tangente menos 1, es decir, arcotangente. El cateto opuesto es 1.73 y el adyacente es nada más 1. Y con esto veremos que en la calculadora, si sustituimos, obtendremos un ángulo de 60 grados. Alfa es igual a 60 grados. Pero el problema no termina aquí, ya que esto sería si el vector estuviera conformado precisamente por estos dos componentes. Pero esto no es así. Lo que ocurre en la realidad es que sí, tiene la misma magnitud, pero tiene una dirección opuesta. Entonces, si tuviéramos que dibujar este triángulo de aquí, sabemos que por geometría esos ángulos son iguales. Entonces nosotros nos referimos a este eje de X, al menos X, ¿sí? Y este va a ser el momento del núcleo. Por último, este problema también nos pide que encontremos la energía cinética. Bueno, ya cuando vean un poco más adelante, verán que hay una cosa que se llama Hamiltoniano, que nos ayuda a relacionar precisamente el momento, y sabemos que la energía es más o menos, bueno, no más o menos, es de esta forma, donde P es el momento lineal. De hecho podemos incluso verlo, m cuadrada, b cuadrada sobre 2m. Esto que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Estas dos son exactamente iguales y representan a la energía cinética. Entonces, sabemos que nuestro P es 2 al cuadrado entre 2 por m. M es un dato que nos da el problema. La masa del núcleo es igual a 3.9 por 10 a la menos 22 gramos. Y precisamente eso es lo que tenemos que anotar. 3.9 por 10 a la menos 22. Pero recordemos que aquí arriba esto está en megaelectronvolts sobre C. Y abajo tenemos gramos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es pasar todo a megaelectronvolts. Y para poder hacer eso necesitamos este factor extra para los gramos, que nos dice básicamente esto que voy a escribir. 1.78 por 10 a la menos 27 gramos es igual a un megaelectronvolt por C a la menos 2. Esta conversión, bueno, pues ya la pueden buscar en libros o en algún lado, quizá en Wikipedia, pero básicamente nos da al sustituir todo en la calculadora, nos dice que la energía cinética del núcleo es de 9.1 electronvolts. Entonces calculamos energía cinética, calculamos el ángulo, pero recordemos que es este ángulo de aquí abajo porque es opuesto. Y por último, calculamos la magnitud del momento. Todo esto pensando en la conservación del momento lineal.